Dios nos bendiga a todos, hermanos. Seguimos adorando a nuestro Dios y ahora lo haremos a través del mensaje de esta mañana, ¿verdad? Terminamos el mes, hermanos, hablando acerca de la familia, de alguna manera intercediendo por cada familia de la iglesia para que el Señor pudiera pues guiarles, fortalecerles, pero sobre todo cumplir, hermanos, con el trabajo que se nos ha encomendado. En cierta forma, hermanos, pues podríamos decir que nos desgastamos un poco, pero fue de gran bendición, hermanos, ¿verdad? Conocer a todas nuestras familias de la iglesia, interceder por ellas y decirle: Señor, ahí está mi hermano fulano, ahí está mi hermano mengano, ¿verdad? A todos por igual lo pusimos en las manos del Señor, hermanos, porque queremos que las familias puedan ser familias fuertes para poder tener iglesias sanas, ¿verdad? Así que hoy estamos ya en un nuevo mes de noviembre, hermanos, a unos escasos días ya para culminar el año 2024 y entrar al año 2025. Se veía, hermanos, difícil llegar a este tiempo y siempre hemos comentado, hermanos, que cuando iba a entrar el año 2000 habían muchas especulaciones y muchos jaloneos en el sentido de qué pasaría ese día. Pero pasó el tiempo, hermanos, pasó el año, llegó el año 2001 y 2000 y se fue, hermanos. Ahorita estamos ya en el 2024 ya para cruzar el 2025. Y pues, ¿qué encontramos o qué sabemos, hermanos, de todo este acontecimiento? Que pues realmente el mundo sigue igual. La gente, hermanos, sigue viviendo las mismas carencias espirituales, el mismo ambiente, hermanos, mundano, y todo continúa igual. E inclusive, hermanos, ha afectado la vida de la iglesia, ¿verdad? Porque se ha infiltrado un ambiente hostil, hermanos, un ambiente pues de frialdad, ¿verdad? En nuestras iglesias. Pero hoy queremos hablar de un personaje muy interesante, hermanos. Un personaje que ha hecho de alguna manera el trabajo que le corresponde, el cual el Señor lo dejó para eso. Y ese trabajo, hermanos, o ese personaje es la presencia del Espíritu Santo. De Él vamos a hablar hoy. Pero antes vamos a pedir al Señor que Él nos guíe. Amén. Oramos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, en esta hermosa hora. Reconocemos, Padre, que sin ti no podemos hacer nada y fuera de ti nada podemos tener, Señor. Por eso te ruego, Señor, que nos ayudes para que cada día, Señor, nuestra vida se torne en servicio, en esa búsqueda, Señor, a ti. Que las acechanzas, Señor, del diablo a través de las tentaciones, a través, Padre Santo, de sus maquinaciones, puedan ser desechadas en el nombre de Jesús y tu iglesia puede vivir una vida santa, una vida gloriosa, una vida, Señor, fructífera, como lo hemos expresado o hemos escuchado en el estudio de la mañana. Te damos gracias, pues, porque nos permites hoy estudiar tu palabra. Ayúdanos para que este mensaje pueda tomar, Señor, el rumbo que realmente queremos que tome y pueda ser efectivo en nuestras vidas. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. De este pasaje, hermanos, del libro de los Hechos, un libro, por cierto, muy significativo, ¿verdad? Vamos a tomar únicamente el verso 8, ¿sí? Perdón, 8, el versículo 8. Dice, hermanos, este texto: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Estamos, hermanos, reconociendo a este personaje como el ser o la persona, hermanos, que puede influir en el creyente de una manera sorprendente. Los discípulos, hermanos, habían tenido una encomienda, habían tenido ¿cómo le podemos decir? Un consejo, ¿verdad?, que el Señor les había dado, que no se fueran de ese lugar. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Y bien es cierto, hermanos, que los discípulos de alguna manera obedecieron este asunto, porque lo constatamos, hermanos, a través de la Escritura. Y cuando llega a este punto, dice el verso 7: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sola potestad. Dice el 8: pero recibiréis poder. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, hermano, puede hacer o dar, hermanos, al creyente, al Hijo de Dios? El poder. Y cuando hablamos de poder, hermanos, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de autoridad, estamos hablando de dominio, estamos hablando de ¿qué más, hermanos? De potestad, ¿sí? Entonces, era necesario que los discípulos atendieran a esta indicación. ¿Para qué? Para que eso que el Señor, hermanos, les había prometido se ejecutara en sus propias vidas. Poder, ¿sí? Autoridad, dominio. Por eso, cuando analizamos la vida, hermanos, de los discípulos, podemos ver que ellos utilizaron ese poder. ¿Para qué, hermanos? Para compartir el Evangelio. Utilizaron ese poder ¿para qué? Para hacer milagros, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? En mi nombre echarás fuera demonios, en mi nombre haréis esto o haréis aquello. Y eso, hermanos, se ejecutó en la vida de los discípulos. Pero vuelvo, tuvieron, hermanos, que esperar la promesa del Señor. Recibiréis poder, ¿verdad?, cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y qué más puede hacer el Espíritu Santo en la vida del creyente? Dice, hermano, que también puede instar, puede animar, puede exhortar. ¿Para qué? Para compartir, para decir, para, hermanos, expresar, para hablar lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Por eso no es factible, hermanos, o no es concebible que el creyente se quede callado, se quede mudo, ¿verdad? Porque si la Escritura bien dice, ¿verdad?, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y luego dice, hermanos, y me seréis ¿qué? ¿Me seréis qué, hermanos? Testigos. ¿Sí? ¿De qué tenían que ser testigos, hermanos, los discípulos, los apóstoles? ¿De qué tenían que ser testigos? ¿Verdad? Porque eso es lo que está diciendo: me seréis testigos, ¿verdad?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Me seréis testigos. ¿De qué iban a ser testigos? De lo acontecido, de lo acontecimiento, de lo que estaba sucediendo, hermanos, con el reino del Señor, ¿verdad? Porque había una pregunta anterior: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y eso era, hermanos, la indicación que el Señor Jesús les había dado. Por eso conocemos que el Espíritu Santo, hermanos, dota de autoridad, dota de dominio, ¿verdad?, dota de potestad. El Espíritu Santo, hermanos, nos insta, nos exhorta a que, hermanos, a que podamos decir lo que hemos visto y oído. En los tiempos presentes, hermanos, actual, ¿qué es lo que usted ha visto y lo que usted ha oído? ¿Qué es lo que usted va a atestiguar? ¿De qué va a ser testigo usted, hermano, de esas cosas?
¿De quién? De Jesucristo, de la obra que Él hizo, ¿verdad? Del trabajo, hermanos, que Él está haciendo en nuestras vidas. Decía el maestro en la mañana, hablaba de la transformación, ¿verdad? Y hablaba de los frutos que tenemos que dar como hijos de Dios. Entonces, cuando llegamos a este punto, podemos entender, hermanos, que es ese personaje, ¿verdad? Es ese ser indescriptible que puede hacer que nuestra vida pueda tornarse en servicio a Dios, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo en ese tiempo, hermanos, no vivía en ellos, ¿sí? Sino, por eso decimos que era su paracleto, que estaba junto a ellos, ¿verdad? Pero ahora no está al lado nuestro, sino ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo, hermanos? En nosotros, en nuestra propia vida. Aquí está dentro, ¿verdad? Quien nos motiva y quien nos guía, hermanos, a hacer ese trabajo del Señor. ¿Cómo lo describimos, hermanos, a ese personaje de la tercera persona, de la tercera Trinidad o de la Trinidad? Lo identificamos, hermanos, como el Consolador, ¿verdad? Como el Consolador, como aquel, hermanos, que está ahí, ¿para qué? Para decirnos, ¿sabes qué? Bueno, no pudiste hacerlo hoy, pero hazlo mañana. Porque miren, hermanos, hay momentos en que somos tocados por Él para hacer el trabajo, ¿verdad? Para hablar. No sé si a usted le ha pasado, pero en mi caso se lo digo como testimonio. Yo he estado, hermanos, a punto de decirle a esa persona, ¿sabes qué? Jesucristo te ama. He estado a punto. El Espíritu Santo me está diciendo, hazlo, ¿verdad? Habla, dilo, sé testigo de lo que yo he hecho contigo. Pero en momentos, hermanos, ¿verdad? No sé qué se atraviesa ahí, ya hace otra plática. Bueno, la cuestión es que ya no, ¿qué, hermanos? Ya no fuimos testigos. Pero el Espíritu Santo no se queda quieto, hermanos, en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, está siempre martillando, ¿verdad? Está siempre, hermanos, dándole ahí como cuchillito de palo, ¿verdad? En nuestra vida, ¿para qué? Para que nosotros podamos decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Así que quiero llevarlos, hermanos, a Juan capítulo 14 para describir, hermanos, realmente lo que este personaje es. Juan capítulo 14, hermanos, atrasito donde estamos, versos 15 en adelante. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque ¿qué dice, hermano? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dice el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
¿Se dan cuenta? Así que, para entender mejor, hermanos, el papel que juega el Espíritu Santo en la santificación de las personas, esa vida, hermanos, íntima del creyente con Dios, debemos volver a lo que Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Qué les enseñó, hermanos? No os dejaré, ¿qué dice? Huérfanos. No os dejaré huérfanos. Así que, ¿cuál es la actitud, hermanos, o la reacción de una persona que ha quedado huérfano de papá y mamá? ¿Cómo su reacción? Pues queda solo, ¿verdad? Y dice, ahora no soy nada, ahora no tengo a mis papás, no tengo a mi mamá, ¿verdad? Se siente completamente, hermanos, desprotegido, ¿sí? Entonces, si la actitud, hermanos, de un niño en esa circunstancia o en esa condición se torna así, ahora, en el creyente sucede lo mismo, ¿verdad? Por eso dice aquí, porque el mundo no le conoce, por eso no le ama. Pero vosotros que le amáis, dice, vamos a venir con el Padre, vamos a venir con el Hijo, vamos a venir con el Espíritu Santo y vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer morada en ti, ¿verdad? Vamos a estar contigo y ya no vas a estar ¿qué? Solo, ya no vas a estar desprotegido, sino vas a ¿qué? A disfrutar de la presencia de 3 personas. Ahora ya no va a ser un papá, una mamá, sino ahora van a ser 3. ¿Se dan cuenta qué bendición disfruta el Hijo de Dios? ¿Sí? Por eso dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 18. Y el 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dice? Otro consolador. ¿Sí? A lo mejor el niño no se conforme o se conforme, ¿verdad? Con que le diga, bueno, le diga el tío, bueno, mi hijo, mira, ya no está tu papá, ya no está tu mamá, pero nos tienes a nosotros. Yo soy tu tío, hermano de tu papá más cercano, ¿verdad? Y de alguna manera yo te voy a cuidar, yo voy a velar por ti, yo voy a estar en tus pruebas, en tus luchas, yo te voy a sacar adelante, ¿verdad? Puede, hermanos, tener algún efecto estas palabras en la vida del pequeño, ¿sí? Pero si lo tornamos, hermanos, espiritualmente, ¿cómo debemos sentirnos nosotros aquí, hermanos? Vendré a vosotros, ¿verdad? Estaré con ustedes. ¿No nos debe, hermanos, alegrar esa situación? Por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque no vamos a estar solos. Ellos temían ser dejados solos, pero Jesús les aseguró que no se turbara ese corazón, porque el ruego al Padre de esta promesa, hermanos, se cumpliría en ellos, ¿verdad? Ahora, cuando tratamos el asunto del Consolador, hermanos, pues es derivado de esa palabra griega, parakletos, ¿verdad? Significa que alguien está llamado en ayuda, ¿verdad? De alguien. Está llamado, hermanos, a ver la vida del otro. Veamos uno de Juan, hermano, 1 Juan 2:1. Dice, aquí hay una palabra clave, lo muestra como abogado, ¿sí? Que él va a estar como abogado cuando un hermano o una persona, hermanos, está sometido o metido en un problema legal o judicial y de alguna manera, hermanos, tiene que ver con su libertad y llega, hermanos, alguien para respaldarle como es un abogado, porque ahí le dicen, mira, tienes derecho a un abogado de oficio, ¿no es cierto? Así le dice el juez. Y entonces este abogado, hermanos, empieza a trabajar ¿para qué? Para que esta persona pueda, hermanos, ahora sí, decir lo que aconteció de su problema del cual está viviendo. Y entonces, cuando este abogado, hermanos, se mete, ¿verdad?, en su problema,
este personaje encuentra ¿qué? Encuentra alivio. Hay algo, hermanos, que le hacen hacer en esa persona, que es confianza, y dice, bueno, por lo menos no estoy solo. Por lo menos alguien me va a ayudar, me va a defender. Y eso es, hermanos, lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy en la actualidad. Si usted, hermano, no lo ha comprobado, pruébelo, ¿verdad? Pruébelo y verá, hermanos, que qué bendición es tener al Espíritu Santo como ese ayudador, como ese consolador, ¿verdad? Así que la bendición, hermanos, que podemos tener es que Él nos da asistencia. Él nos brinda, hermanos, socorro. Él nos brinda sostén, y de alguna manera es nuestro guía, el Espíritu Santo. Esa es la promesa, hermanos, que hizo el Señor Jesús antes de su ascensión, ¿verdad? Porque en ese pasaje de Hechos que acabamos de leer, Él estaba, hermanos, ya por ascender, pero Él les dijo, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. Si lo tomamos, hermanos, como ayudador divino, ahora cuando se trata, hermanos, de un ayudante, pues realmente entendemos la palabra que expresó aquí, otros, ¿verdad? Otro consolador. Por eso dice ahí el texto, y yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿sí? Esa palabra, hermanos, nos lleva, hermanos, a entender como la naturaleza del Espíritu Santo, porque la palabra otro en el griego, hermanos, hay dos palabras. Uno es heteros, que significa uno fuerte o más fuerte o de clase diferente, y aios, que significa otro de la misma clase, ¿sí? Así que Jesús utilizó la palabra aios para describir, hermanos, al Espíritu Santo, ¿verdad? Como consolador, o sea, como de la misma clase del Señor Jesús. Él dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Él quizás, hermanos, en persona no esté con nosotros, ¿verdad? Pero sí está, hermanos, ¿a través de quién? A través de su Espíritu. A través del Espíritu Santo está, hermanos, aquí. Y por eso es que podemos sentir gozo, ¿verdad? Ahora, si no sentimos gozo es porque algo está fallando, ¿verdad? Pero decía el hermano Manuel hace rato, ¿no? Animándonos, hermanos, gócense. Y luego pasa la hermana Claudia y dice, hermano, que se vean el rostro, que están alegres. Pero bueno, eso solamente lo hace el Espíritu, ¿verdad? Eso solamente lo hace Él, el Consolador. Él es el que produce eso en nosotros. Y por eso, hermanos, es que tenemos que tener en mente estas palabras, ¿no? En otras palabras, hermanos, cuando Él le prometió a sus discípulos, les dijo que enviaría otro igual que Él. ¿Cómo, hermanos? Como ayudador, como compasivo, como amante y divino, ¿verdad? Porque ellos habían de alguna manera despedido, ¿verdad?, su ministerio. Y pues realmente cuando el Señor Jesús muere, nos muestra la Escritura, hermanos, que realmente ellos tomaron otra actitud. Ya habían matado a su maestro, ya se había muerto el que les guiaba, y resulta, hermanos, que ellos ya se iban a sus labores diarias, ¿no? Pero se acordaron de estas palabras, ¿verdad?, del ministerio que Jesús había implementado en sus vidas. Él había sido su maestro, Él había sido su líder, su amigo, y les había mostrado todo, hermanos, lo que se decía de Él a través de la Escritura, ¿verdad? Pero ahora tendrían, hermanos, otro ayudante, ¿verdad? El Paracleto, que satisfaría, hermanos, sus mismas necesidades que tenían antes. Aquí Jesús habló del Espíritu Santo como una persona, no como una influencia o como una fuerza activa, como dicen los amigos ruselistas, ¿verdad? Sino como esa persona, porque dice el 17, el Espíritu ¿de qué?
el espíritu de verdad. ¿Sí? El espíritu de verdad. No un espíritu de mentira, hermanos, sino un espíritu de verdad. El cual el mundo que dice no puede recibirle, ¿no? ¿Por qué no puede recibirle? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué dice? Le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que no pueden todos, hermanos, disfrutar de esta bendición. Solamente lo disfrutan ¿quiénes? Los hijos de Dios, ¿verdad? Los que han abierto su corazón para recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Esa es la gran verdad. Estamos en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 14. Acuérdense que Hechos lo tomamos solamente como una referencia. El espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir. Ahora, verso 18, vuelvo a repetir, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Miren esa palabra, ¿verdad? Es clara y clave, porque no dice no os dejaré huérfanos, va a venir otro, ¿no? Dice vendré. Hacía alusión a la Trinidad, ¿verdad? Hacía alusión a su misma persona, a otro igual que el que se estaba yendo. El Espíritu tiene, hermanos, todas las características y los atributos de una persona. Tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad, y eso lo podemos comprobar, hermanos, a través de la Escritura. Él es un ayudador exactamente, hermanos, con la misma esencia del Señor Jesús. Y si usted va a Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, usted va a poder encontrar, ¿verdad?, la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Dos personajes, hermanos, que se enfrentaron, ¿verdad?, o insultaron o le faltaron al Padre, le faltaron al Hijo y le faltaron al Espíritu Santo, porque esa es la razón de ser. Pedro enfrentó, hermanos, a esta pareja poniendo al Espíritu Santo como Dios. Es cierto que Jesús limitó su presencia física, hermanos, con los suyos, y hasta ahorita lo ha limitado con nosotros, pero el Espíritu Santo se quedó de manera permanente, hermanos. Por eso dice: estará con vosotros para siempre, según el verso 16, ¿no? Estará para que esté con vosotros para siempre. Ahora, en segundo lugar, Él descifra, hermanos, la verdad del Padre. No solamente es un consolador, sino también descifra todo lo del Padre. Por eso, cuando alguien me decía: hermano, yo quiero que usted me escriba una oración, o la oración que debo hacer para orar al Señor, ¿verdad? Y le dije: ¿sabe qué? Pues eso no lo puedo hacer, porque si yo se lo hago, usted tendría la misma característica de los católicos, y entonces usted empezaría a recitar solamente la oración, ¿no? La oración que hacemos, hermanos, es la que sale ¿de dónde? Sale del corazón. Y lo que usted le pide a Dios es lo que hay aquí adentro. Ahora, si usted y yo no sabemos pedir, ¿quién es el que acomoda esa oración, hermanos? Pues el Espíritu. Dice: porque Él intercede con nosotros, por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. O sea que Él, hermanos, está diciendo, como ahora sí que lo que decía cuando era presidente Fox, ¿no? Lo que quiso decir Fox, por así decirlo, o sea, lo que quiso decir la hermana Amelia, dice el Espíritu Santo: Señor, es esto y esto y esto y esto. Y se lo descifra, hermanos, completamente claro ante el Padre. Y dice el Padre: ok, ya entiendo, ahora sí, ahí va, ¿verdad? Porque Él dice que gime, hermanos, hace la oración, la petición con gemidos indecibles, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo, hermanos, es para eso, como ayudador, ¿verdad? Pero también descifra, lo que es del Padre. Dice el 7: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es digno, hermanos, de notar que Jesús se refirió al Espíritu Santo como
el Espíritu de verdad, ¿no? El Espíritu de verdad. Y este Paracleto, hermanos, es uno que nos guía a toda la verdad. Por eso dice capítulo 16 de este mismo Evangelio, pero el verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Se dice, hermanos, a través de la Escritura, que este mundo, hermanos, no ha sufrido el caos que debe sufrir o que va a enfrentar en algún momento. ¿Por qué razón, hermanos? Por el Espíritu Santo de Dios. Porque aún permanece el Espíritu de verdad aquí. Pero, hermanos, cuando el Espíritu Santo sea llevado, entonces vendrá el caos. ¿Y cuándo se va a ir el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuándo se va a ir? Cuando la iglesia no esté. ¿Sí? Cuando la iglesia sea levantado. Porque si el Espíritu Santo está aquí es porque está en nosotros, dándonos, hermanos, ahora sí, fuerzas, dándonos ánimo cuando estamos desanimados, consolando nuestro corazón y todo ese trabajo, hermanos, que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero en algún momento el Espíritu Santo, hermanos, será quitado y entonces será el caos, hermanos, del mundo entero, ¿verdad? Es digno entonces, hermanos, de notar que Jesús se refirió a Él como el Espíritu de verdad, y esto es lo que hace el Espíritu Santo, darnos guía. Dice el 13 de Juan 16: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, ¿qué dice? A toda verdad. Es por esto, hermanos, que fuera de Él es imposible, hermanos, para el pecador conocer o entender la verdad del Espíritu Santo. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, quisiéramos que la persona, hermanos, aceptara a Cristo, ¿verdad? Que abriera su corazón y le estamos ahí presentando el plan de salvación y le estamos diciendo: mire, esto es lo que usted debe hacer, esto es lo que le va a acontecer si usted no obedece. Bueno, y estamos ahí y interiormente estamos diciendo: acéptalo, recíbelo, abre tu corazón. Ese es nuestro deseo. Pero a veces, hermanos, cuando no toman esta actitud, nos desesperamos. Pero debemos entender una cosa, hermanos, que la obra de convencimiento no es nuestras palabras, no es nuestro conocimiento, no es lo bonito que le podamos hablar a las personas. La obra de convencimiento lo hace ¿quién? Lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Lo hace el Espíritu, porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Así que es Él, hermanos, el quien hace esa obra. Jesús dijo en el verso 17 que el mundo no le podía recibir porque no le ve ni le conoce. Ahora, ¿cómo se llega, hermanos, a comprender todo esto? Vamos a ver 1 Corintios 2, 10 al 12. 1 Corintios capítulo 2, versos a ver, ¿dónde estoy? 10 al 12. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, que dice, hermanos, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Así que el mundo no puede recibirle porque no le ve ni le conoce. Nosotros recibimos porque le conocemos. Por eso dice: pero el Espíritu nos las reveló. ¿A quién? Nos las reveló a nosotros. ¿Sí? A nadie más.
más que a usted y a mí, hermanos, nos ha revelado las cosas de Dios. Quiere decir que la persona no regenerada, hermanos, no tiene acceso a la percepción espiritual porque está muerto en sí. Así lo dice Efesios 2:1. Si de entrada, hermanos, los discípulos no lo entendieron hasta después de su resurrección, como dice Juan 2:22 y 12:16, por tanto, desde cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho estas cosas. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es llenar la mente, hermanos, de los discípulos de lo que Jesús les había dicho y enseñado. Y eso es lo que debe acontecer en nuestras vidas. Pero a veces nuestra mente no está llena del conocimiento de Dios. A veces nuestra mente está llena de otras cosas, menos del conocimiento del Señor. Por eso la acción, por eso la actitud, ¿verdad? Porque realmente hemos fallado en eso. Os he dicho estas cosas, le dijo. ¿Cuáles cosas? Lo que iba a acontecer estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Hermanos, en primer lugar, no estamos solos. En segundo lugar, el Espíritu Santo está para guiarnos. Y en tercer lugar, hermanos, el Espíritu Santo está para enseñarnos todas las cosas. Así que las cualidades, hermanos, de este personaje son sorprendentes. Y el trabajo que él, hermanos, ha desarrollado y está desarrollando, considero también, hermanos, que ha sido de bendición. Si usted en su momento no se ha dejado guiar por él, en su momento el Señor le está hablando, ¿verdad?, de su propia vida, de su comportamiento, de su forma de vivir. Es el Espíritu Santo, hermanos, que está ahí. Hay que hacerle caso a Dios. Hay que hacerle caso, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos está mandando, ¿verdad?, su palabra a través, hermanos, de la percepción del Espíritu Santo. Plasmar, hermanos, esas palabras en nuestra vida traerá, hermanos, grande bendición si la practicamos. Pero hablemos, hermanos, de su introducción en el creyente. Juan, en el versículo 17, dice que el Señor está prometiendo que estaría de manera permanente e interrumpida, morando, hermanos, dentro de sus hijos. Ya no estaría solamente presente, sino que habitaría, hermanos, dentro de cada uno de ellos. Dice Ezequiel, cuando había profetizado, hermanos, allá en su capítulo 37, verso 14, dice: y pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis, ¿verdad? Antes no habitaba, hermanos, en ellos, pero ahora sí lo estaba haciendo, como dice Romanos 8:9, hermanos. Leamos ese texto muy interesante. Ya estoy terminando, hermanos, no se me duerman, no les vaya a pasar la de Eutico, ¿verdad? Se vayan a caer de la banca. Romanos 8, hermanos, 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. ¿Se da cuenta? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Por eso le decía, hermanos, si el Espíritu le está martillando, si el Espíritu le está insistiendo, hermanos, a que moldee, a que cambie su vida, hagámosle caso. Porque si no le hacemos caso, entonces vamos a descifrar, hermanos, que el Espíritu Santo no está en nosotros. Que solamente, hermanos, vivimos bajo las influencias de la carne, pero no bajo el Espíritu de Dios. Y si alguno, dice el texto, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Le dice mucho esto, hermanos, a usted? Puede confrontar su vida, hermanos, con esto. Puede decir: Señor, en verdad, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero vivir bien
Ya no quiero vivir mal, sino quiero vivir bien. Quiero que esa tercera persona de la Trinidad pueda realmente, ¿verdad?, haber venido ya a mi vida para hacer los cambios que no he podido hacer. Porque como iglesia, hermanos, tenemos que ser transformados. Como iglesia tenemos que hacer el trabajo, hermanos, que se nos ha encomendado. Y no lo vamos a poder desarrollar o hacer si no está, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él desea eso, ¿verdad? Él desea eso. Así que el Espíritu, hermanos, es el que nos indica, ¿verdad?, amar a Dios. Concluimos. El verdadero creyente, hermanos, tiene un ayudador, no está solo. Ese que habita en él y solo, hermanos, trabaja para llenar nuestras vidas de su presencia, para hacer que la personalidad de nuestro Señor Jesucristo se asemeje cada día en nuestras vidas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Así que abramos nuestro corazón y le digamos: Señor, aquí está mi corazón. Quiero ser más semejante a tu Hijo Jesucristo. Pero dele lugar, hermanos, a ese personaje de la tercera persona, ¿verdad?, de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Es maravilloso, Señor, poder conocer y saber el trabajo de cada uno de los que tú dejaste, Padre Santo, para alentar al pueblo. Es cierto, Señor, creemos en un solo Dios, pero cuando llegamos al punto, Señor, de la redención del hombre, podemos entender, Padre, que tú te hiciste tres en uno para salvar la humanidad. Cuando vemos el trabajo de tu Hijo, Señor, conocemos que Él nos redimió de nuestros pecados. Pero cuando llegamos al entendimiento del Espíritu Santo, sabemos que Él provocó que nuestro corazón se volviera a ti, Señor. Y por eso hay una conjunción, Señor, bien estrecha. Hay una unidad, Padre, en esa Trinidad. Por eso te damos gracias. Por favor, Padre, haz que nuestra vida se torne en obediencia, Señor, a tu palabra. Y que este Consolador, que este Paracleto, que este ayudador que nos has dejado, Señor, lo veamos como eso, lo tengamos en nuestra vida como eso. Cuando alguien nos incite a pecar, cuando alguien nos incite a negar nuestra fe, que sea tu Espíritu Santo reprendiendo toda intención del diablo. Tu pueblo, Señor, está aquí. Y estamos, Padre Santo, con el deseo de abandonar todo lo viejo para poder, Señor, permitir que lo nuevo entre a nuestras vidas. Estamos, Señor, con el deseo de ganar las almas para Cristo, Señor, compartir tu evangelio. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque no lo hemos hecho. Acuérdate, Señor, que te prometimos que tendríamos cuando menos 15 bautismos para este año. Y estamos luchando, Señor. Solamente algunos hermanos se han, de alguna manera, Señor, interesado en obedecerte, Señor. Faltan los demás. Pero creemos, Padre, que tú puedes tocar a través de tu Espíritu Santo esos corazones, para que los jovencitos, las jovencitas que ya creyeron en ti, puedan dar este paso, Señor, de obediencia a ti. Que sea puesto Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas. Que sea ese guía, que sea ese consolador, que sea ese que martille sus corazones, Padre. Por favor, Señor, gracias. Porque en verdad, Señor eterno, no fuéramos nada si no tuviéramos esta bendición. Muchas gracias. A ti pues la honra y la gloria, Señor. Sigue bendiciendo a tu iglesia. Sigue bendiciendo a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, Señor, para que todos nos movamos bajo tu dirección
y bajo la voluntad, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.